Alcmena aparece en la tradición griega como una figura aparentemente secundaria, una mujer mortal cuyo nombre quedó fijado en la historia por haber concebido al héroe más reconocido de la antigüedad. Sin embargo, las fuentes antiguas no presentan su historia como un simple origen bibliográfico. Lo que transmiten es un episodio donde intervienen engaño divino, identidad suplantada y consecuencias que alteran el orden de una línea dinástica completa. No se trata únicamente del nacimiento de Hércules, se trata de las condiciones en las que ese nacimiento fue posible. Las fuentes plantean un escenario preciso. Una ausencia, una suplantación y una misma noche en la que lo divino y lo humano ocuparon el mismo lugar sin ser reconocidos como distintos. A partir de ese punto, la historia deja de ser privada y pasa a tener efectos que alcanzan reyes, linajes y decisiones impuestas por los propios dioses. ¿Cómo terminó una mujer mortal vinculada directamente con Zeus sin saberlo? ¿Qué describen exactamente los textos sobre esa noche? ¿Hasta qué punto Alcmena tuvo control sobre lo ocurrido? ¿Y por qué ese episodio terminó afectando no solo a su hijo, sino al equilibrio de poder dentro de su propia familia? Las fuentes no responden con interpretaciones, describen hechos. A partir de esos hechos, es posible reconstruir una secuencia donde cada decisión, divina o humana, produce una consecuencia directa. Este es ese recorrido. Origen y linaje. Las fuentes más antiguas sitúan a Alcmena dentro de una línea genealógica específica. Según el catálogo de mujeres, atribuido a Hesíodo, era hija de Electrión y de Anaxo. Esta afiliación no es un detalle menor. Electrión era hijo de Perseo, lo que convierte a Alcmena en parte directa de una de las casas más relevantes del mundo mítico griego. Esta pertenencia define el contexto en el que ocurrirán los eventos posteriores. La tradición recogida por Biblioteca de Apolodoro indica que Alcmena se casó con Anfitrión, también descendiente de Perseo. La unión no fue simplemente un acuerdo familiar. Ocurrió después de un hecho que alteró la estabilidad de la casa. Anfitrión eliminó accidentalmente a Electrión durante una disputa relacionada con ganado. El resultado fue inmediato. Anfitrión tuvo que abandonar Micenas. Alcmena decidió acompañarlo en el exilio hacia Tebas. Este desplazamiento marca un cambio de entorno, pero no resuelve el conflicto previo. Según Apolodoro, antes de consumar el matrimonio, Alcmena estableció una condición concreta. Anfitrión debía vengar la muerte de sus hermanos, eliminados por los tebanos en una incursión anterior. La condición introduce un elemento determinante en la secuencia. Anfitrión no permanece en Tebas. Parte a la guerra para cumplir con esa exigencia. Y es precisamente esa ausencia la que abre el espacio para el evento central de la historia. Sin ese desplazamiento, lo que ocurre después no sería posible. La noche de la doble paternidad. Anfitrión partió a la guerra contra los tebanos. Las fuentes antiguas registran que Zeus aprovechó esta ausencia. Apolodoro especifica que Zeus tomó la forma exacta de Anfitrión y llegó a Tebas antes que el verdadero marido. Pausanias, en su descripción de Grecia, menciona que Zeus prolongó esa noche, según él incluso 3 veces más larga de lo normal. El propósito registrado en las fuentes: concebir un hijo lo suficientemente poderoso para proteger tanto a dioses como a mortales. Apolodoro detalla la secuencia. Zeus se unió a Alcmena, haciéndose pasar por Anfitrión y relatándole las victorias de la guerra como si él mismo las hubiera logrado. La misma noche, cuando llegó el verdadero Anfitrión victorioso de la batalla, también se unió a su esposa.
El resultado, una concepción doble. Alcmena quedó embarazada de gemelos en la misma noche, cada uno con un padre diferente. Hércules sería hijo de Zeus, y Íficles sería hijo de Anfitrión. El descubrimiento y la manipulación del destino. Según Biblioteca de Apolodoro, el engaño comenzó a revelarse cuando Anfitrión notó una anomalía imposible. Alcmena no mostró sorpresa al verlo regresar de la guerra. Su reacción fue la de alguien que ya había recibido a su esposa la noche anterior. Ante esa contradicción, Anfitrión consultó al adivino Tiresias. Tiresias le expuso una verdad que excedía cualquier lógica humana. Zeus había tomado su forma y se había unido a Alcmena en su ausencia. El relato no presenta castigo hacia Alcmena. Por el contrario, algunas versiones indican que Anfitrión evitó volver a unirse a ella, ya fuera por temor o por respeto ante la intervención directa de un dios. Sin embargo, el verdadero conflicto no surgió del engaño, sino de sus consecuencias. En la Ilíada se introduce un elemento decisivo. Zeus proclamó que el próximo descendiente de la estirpe de Perseo que naciera gobernaría sobre los demás. Esta declaración incluía tanto al hijo que Alcmena llevaba en su vientre como a otros miembros de la misma línea familiar. Aquí intervino Hera, esposa de Zeus, alterando el orden natural de los nacimientos. Hera ejecutó una doble maniobra simultánea. Por un lado, retrasó el parto de Alcmena, impidiendo que diera a luz en el momento previsto. Por otro, aceleró el nacimiento de Euristeo, quien no era hijo de Alcmena, sino otro descendiente de la misma casa de Perseo, gestado en la esposa de Esténelo. Este detalle es crucial. No se trataba del mismo embarazo. Mientras Alcmena permanecía en trabajo de parto prolongado, Euristeo nacía en otro lugar, en otra mujer, pero dentro de la misma línea dinástica. Al nacer primero, Euristeo cumplió la condición impuesta por Zeus y obtuvo el derecho al poder. El efecto de esta intervención fue estructural. El hijo de Zeus no sería rey. En su lugar, quedaría subordinado a Euristeo. Las fuentes posteriores amplían el episodio del parto. En las Metamorfosis se describe que Alcmena sufrió un parto que se extendió durante 7 días, bloqueado por fuerzas divinas. Hera envió a las deidades del parto para impedir el nacimiento. Según Apolodoro, la situación se resolvió mediante la intervención de una sirvienta llamada Galantis. Ella engañó a las diosas anunciando falsamente que el niño ya había nacido. Al reaccionar ante la noticia, las deidades rompieron el bloqueo involuntariamente, permitiendo que el parto continuara. El engaño tuvo un costo. Hera castigó a Galantis, transformándola en comadreja. Finalmente, Alcmena dio a luz a los gemelos, Hércules, hijo de Zeus, e Íficles, hijo de Anfitrión. Pero para ese momento, el orden del mundo ya había sido alterado. Euristeo había nacido primero, y con ese único cambio, el destino de Hércules quedó definido, no como rey, sino como subordinado al hombre que más tarde le impondría sus pruebas. Alcmena como madre. Tras el nacimiento, las fuentes sitúan a Alcmena en una posición concreta. Madre de 2 hijos con distinto origen, criados dentro del mismo entorno. No hay en los textos una distinción práctica en la crianza. Ambos niños crecen bajo su cuidado. Sin embargo, la intervención de Hera no se detiene con el parto. Según la Biblioteca de Apolodoro, Hera envía 2 serpientes al lugar donde dormían los niños con un objetivo directo: eliminar a Hércules mientras aún era un bebé. El episodio no ocurre en un contexto simbólico, sino doméstico. Los niños están en su cuna. La reacción de ambos marca una diferencia inmediata. Íficles, hijo de Anfitrión, responde como un niño, grita ante la amenaza. Hércules, en cambio, actúa.
El relato indica que toma a las serpientes con sus propias manos y las estrangula. No hay intervención externa. El peligro termina en ese mismo instante. El episodio confirma su naturaleza. Píndaro, en su Nemea I, añade la reacción de los adultos. Al escuchar los gritos, Alcmena despierta a Anfitrión. Ambos acuden al lugar y encuentran a Hércules sosteniendo los cuerpos de las serpientes ya sin vida. La escena establece un punto de no retorno. Desde ese momento, la diferencia entre ambos niños deja de ser una cuestión de origen y pasa a ser visible. Lo que ocurrió en la noche de la concepción se manifiesta ahora de forma directa. Las fuentes posteriores no desarrollan de manera extensa la vida cotidiana de Alcmena durante la infancia de Hércules. Su presencia permanece, pero sin protagonismo narrativo. La atención se desplaza hacia las acciones del hijo. Cuando vuelve a aparecer con mayor claridad en los textos, el contexto ya ha cambiado. En la tragedia de Heracles de Eurípides, Alcmena es presentada en una etapa avanzada de su vida, refugiada en Atenas tras los acontecimientos que marcaron el destino de su hijo. Muerte de Alcmena. El final de Alcmena no está fijado en una única versión. Las fuentes conservan relatos distintos, cada uno con implicaciones diferentes sobre su destino. Según la biblioteca de Apolodoro, Alcmena muere en Tebas a edad avanzada. Esta versión presenta un cierre sin intervención extraordinaria, coherente con una vida prolongada tras los eventos que marcaron su historia. Sin embargo, Plutarco ofrece una variante distinta en sus vidas paralelas. En esta versión, Alcmena muere en Aliarto mientras huye de Euristeo. Este detalle conecta directamente su final con la consecuencia iniciada antes de su nacimiento: la subordinación de Hércules al poder de Euristeo. La persecución continúa después de la muerte del héroe y alcanza a su familia, prolongándose incluso durante el traslado del cuerpo. Según Plutarco, mientras los hijos de Hércules llevaban el cadáver para enterrarlo, se produjo una sustitución. El cuerpo de Alcmena desapareció y en su lugar quedó una piedra dentro del ataúd. El cambio fue detectado por el peso anómalo del féretro. La interpretación del hecho no es uniforme, pero las fuentes sugieren una lectura. Zeus habría intervenido para retirar a Alcmena del mundo mortal, trasladándola a un plano reservado para figuras excepcionales, como el Olimpo o las llamadas Islas de los Bienaventurados. Este tipo de desenlace no es habitual para una figura mortal sin hazañas propias. Pausanias aporta un elemento adicional. Menciona la existencia de un espacio de culto dedicado a Alcmena en Tebas. La presencia de un santuario implica reconocimiento religioso. No se trata solo de memoria, sino de veneración. Esto sitúa a Alcmena en una posición poco común. Una figura recordada no por acciones propias, sino por su papel dentro de una secuencia que involucró directamente a los dioses. Literatura e interpretación. La figura de Alcmena no se mantuvo fija en una única forma dentro de la tradición. Su historia fue reinterpretada según el enfoque de cada autor. Plauto, en su obra Anfitrión, transforma el episodio central en una comedia. La suplantación de identidad se convierte en un recurso dramático. Alcmena aparece como una figura que atraviesa confusión progresiva hasta comprender que ha sido engañada. La intervención de Mercurio introduce un componente humorístico que altera el tono original del relato. En contraste, Ovidio, en las Metamorfosis, se centra en el parto. El énfasis recae en la dificultad impuesta por Hera y en la resistencia de Alcmena durante ese proceso. Ovidio introduce además un recurso menos frecuente en las fuentes anteriores. Permite que Alcmena relate su propia experiencia, incorporando una perspectiva interna dentro del relato. A pesar de estas variaciones, hay elementos que se mantienen constantes.
Las fuentes coinciden en presentar a Agmena como una figura situada entre dos niveles de realidad. No actúa como agente de los hechos principales, pero tampoco queda fuera de sus consecuencias. La unión con Zeus no ocurre por decisión propia, es resultado de una suplantación. Desde ese momento, su papel se define por su respuesta a los hechos. Las fuentes no registran rechazo hacia Hércules, tampoco documentan una oposición abierta a lo ocurrido. Agmena cumple con las funciones que el contexto le impone: esposa, madre y posteriormente figura desplazada por los eventos que rodean a su hijo. Su historia no se construye a partir de hazañas, sino de implicaciones. Los textos griegos y romanos conservaron su nombre no por protagonista de acciones extraordinarias, sino como el punto de origen de una de las figuras centrales de la mitología.